Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy, en el curso de geometría, vamos a trabajar lo que es el par ordenado y el plano cartesiano. Y para ello es muy importante observar la primera diapositiva que nos va a permitir entender qué es un par ordenado. Y vamos a definirlo también. Así que estar atentos. Bien, ¿qué es un par ordenado? Como ustedes ven ahí, un par ordenado es una expresión matemática de la siguiente forma. Por ejemplo, un par ordenado, más adelante lo vamos a trabajar en un plano cartesiano, nos va a permitir identificar un punto. Por ejemplo, el punto P. Este punto P está formado por dos valores, el valor A y el valor B. Como ustedes aprecian ahí, el valor A y el valor B. Donde ese primer valor A viene a ser la primera componente. El valor A es la primera componente y el valor B se le denomina segunda componente. Entonces, un par ordenado tiene dos componentes. El valor A viene a ser la primera componente y el valor B viene a ser la segunda componente. Por ejemplo, ahí tengo algunos pares ordenados. Pregunta para Mayra. Abre tu micrófono, Mayra. Sí, profesor. En este par ordenado, en este ejemplo, dime, ¿quién sería la primera componente? La A, En el ejemplo. el 9, Muy bien, ¿quién sería la segunda componente? el 12. Muy bien. Entonces, ese par ordenado tiene componentes 9 y 12. André, gracias, Mayra. Profesor, André, en este segundo ejemplo, ¿quién sería la primera componente? el 3, ¿Y la segunda componente? el 8. Muy bien, gracias, André. A ver, Katsumi, Sí, profesor. buenos días. En este tercer ejemplo, Buenos días, ¿quién sería la primera componente? Katsumi. ¿Quién sería en el tercer ejemplo, Hatsumi, la primera componente? 18. Muy bien. ¿Y quién sería la segunda componente? 27. 27 la segunda componente. Muy bien. Entonces, cuando tú veas expresiones de este tipo, están hablando que son pares ordenados. Y todo par ordenado, como tú ves, tienen dos componentes. Primera y segunda componente. Veamos esta última definición antes de entrar al libro. Observen, ¿ah? Dice, dos pares ordenados. Cuando tengamos la situación de dos pares ordenados. Dos pares ordenados serán iguales cuando se cumple que sus respectivas componentes también son iguales. O sea, observa acá. Para que dos pares ordenados sean iguales, la primera componente, observen ahí, miren ahí por favor, ¿ah? La primera componente del primer par ordenado tiene que ser igual a la primera componente del segundo par ordenado. En esta situación, por eso decimos que A es igual a C, para que esos dos pares ordenados sean iguales. Y por ende, la segunda componente, B, tiene que ser igual a la segunda componente del otro par ordenado, D. Entonces, si B es igual a D, se cumple que esos dos pares ordenados, ¿cómo son? Son iguales. ¿Entendieron cuándo son iguales? Profesor, Dígame. una pregunta, ¿por qué sería A con C y por qué no sería A con B? Perfecto. La respuesta es sencilla. Veamos acá.
para que dos pares ordenados, observen ahí el monitor, por ejemplo, tengo A y B, y también tengo C y D, para que esos dos pares ordenados sean iguales, debe cumplir la siguiente relación, que la primera componente del primer par ordenado tiene que ser igual a la primera componente del segundo par ordenado. O sea, la primera componente A debe ser igual a la primera componente del otro par ordenado. ¿Se da cuenta? Y por ende, la segunda componente B tiene que ser igual a la segunda componente del otro par ordenado, D. Por esa razón, se define que A es igual a C y que B es igual a D. Y eso ocurre únicamente, ojo, únicamente cuando estos dos pares ordenados, ¿cómo son? Son iguales. ¿Captó la idea? Sí, teacher. Muy bien. Y la idea última, lo último que me has preguntado es la clave para resolver la página 52. Así que, dígame. Profe, no le entendí bien eso de los iguales. A ver, para que dos pares ordenados sean iguales, ojo, para que dos pares ordenados sean iguales, ojo, acá tenemos dos pares ordenados, mira. El primer par ordenado es AB y el segundo par ordenado es CD. Pero estos serán iguales únicamente si cumplen la siguiente condición. Que las primeras componentes deben ser iguales. Por ejemplo, ¿quién es la primera componente en este primer par ordenado? ¿Quién es? A. A. ¿Quién es la primera componente del otro par ordenado? C. C. O sea, estos dos pares ordenados serán iguales siempre y cuando la primera componente sean iguales y también las segundas componentes también deben ser iguales. La segunda componente tiene que ser igual a la otra segunda componente. ¿Te das cuenta? Si la primera componente A es igual a la primera componente C y la segunda componente B es igual a la segunda componente D, si ocurre esta situación, entonces estos dos pares ordenados son iguales. ¿Cuáles? Nada más. Igual. Así es. Y esa idea es la que vamos a trabajar ahora en la página 52. Así que presten mucha atención, niños. Vamos a la página 52. Bien, ahí estoy en la página 52. Así que presten mucha atención. En la página 52 me dice si los pares ordenados indicados en cada caso, mira lo que te dice ahí, mira lo que te dice. Son iguales. Te están diciendo que son iguales. Determina el valor de A más B. Me están diciendo que estos dos pares ordenados son iguales. Listo. Profe, ¿lo puedo hacer? Claro, en un instante. Permíteme un instante terminar esto. Entonces, si son iguales, la primera componente A, te pregunto, ¿quién me hizo la preguntita hace un instante? ¿Sí? Yo te lo voy a enviar, no te preocupes. Te pregunto también en el corte primario. Yo quería participar. Estos dos pares ordenados son iguales. ¿A ustedes van a manejarse los correos de esa manera? Por favor. Dígame, ¿cuánto vale la primera componente A? 4. Porque mira, cuando se manejan los correos Cuatro. para contestar, bueno, cuando es una cosa así, por ejemplo, igual 4. pero cuando hay cosas porque sí. A vale 4. Y te hago otra Y pregunta. B vale 8. Y la segunda componente. B vale 8. B vale 8. Y B tiene que ser 8, porque son iguales. Y B vale 8. ¿Te diste cuenta?
Utiliza los colores como te he indicado ahí. Ya, profesor. ¿Y qué me han pedido calcular? Que sume A más B. Hay que sumar A más B, Muy bien. que Y se al sumar, refiere 4 más 8. ¿cuánto es 4 4 más más 8. 8? Es igual a 12. Se acabó el ejercicio. ¿Se dieron cuenta? Sí. Muy bien. Ustedes resuelvan de inmediato la 1B. Resuelvan de inmediato la 1B. Yo voy a preguntar a un compañero porque voy a evaluar. ¿Ya? A ver. Para la 1B va a responder Fabricio Valladares. Fabricio, ¿me escuchas? Sí, teacher. Buenos días, Fabricio. A ver, dígame, Fabricio. Utiliza los colores, ¿ah? Dime, Fabricio, en el ejercicio 1B, ¿quién sería el valor de A? Recuerda que la primera componente debe ser igual a la primera componente del otro par ordenado. 10. Así es, muy bien, porque me están diciendo que estos dos pares ordenados son iguales. Y si son iguales, A tiene que ser igual a 10. Y Fabricio, si A vale 10, dime cuánto vale B. 7. Así es. Y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente del otro par ordenado. O sea que B vale 7. Y para terminar, Fabricio, ¿qué me pidieron allá? A más B. Así es. En la parte superior me dice A más B. ¿Y cuánto es 10 más 7? ¿Cuánto es, Fabricio? 17. Muy bien. Listo. Así se hace el ejercicio. ¿Captaron la idea? ¿Captaron la idea? Profesor, A ver, niños. Fácil. Fácil, muy bien. Fácil, profe, Ahora, fácil. ustedes en casa van a resolver la número 2. ¿De acuerdo? En este caso, te están diciendo que también los pares ordenados son iguales. Ya te están diciendo que son iguales. Pero en este caso te piden hallar m menos n. ¿Entendió? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora nos vamos al ejercicio 3 y 4. Así que prestamos mucha atención al 3 y 4. Yo voy a resolver la número 3. Ojo, voy a resolver la número 3. La número 4. Y ustedes van a resolver la 3, ¿ah? ¿De acuerdo? Vamos a la número 4. Te voy a explicar para que entiendas. ¿Ah? Dice, todos en la número 4, por favor, presten atención. ¿Ah? Presten atención, utilicen sus colores. Para eso les he pedido colores. Bien, en la número 4 me dice, si los pares ordenados, veamos, acá tengo el primer par ordenado, 3x más 1 y 17, primera y segunda componente. Y el otro par ordenado, con primera componente 13 y segunda componente 2y más 1. Ahí están los dos pares ordenados. Y además me dicen que esos dos pares ordenados, ¿cómo son? Son iguales. Son iguales. Iguales. Así es, son iguales. Acá me piden determinar el valor de x por y. X por y. Como tú ves, ahí están colocando el puntito que significa multiplicación. Y tengo que hallar ese valor de x por y. Veamos la solución, por favor, para que ustedes puedan entender cómo se trabaja ahí. En primer lugar,
Vamos a ordenar bien la información. Tengo que mover esto un instante. Tengo un comodidad acá. Listo. A ver. Primero escribimos los dos pares ordenados. Escriban conmigo. El primer par ordenado, que es 3x más 1. Trabajen conmigo. Primero siempre ordena. Punto y coma. Ahí está punto y coma, 17. Ahí está el primer par ordenado. Escriban conmigo, ¿ah? Y acá viene el segundo par ordenado. 13, punto y coma, 2y menos 1, más 1. 2y más 1. ¿Bien? Bien. A ver, deje de hablar, por favor, ahí. Cierre el micrófono, si no va a participar. Bien. A ver, según la definición del problema, me dice que estos dos pares ordenados, ¿cómo son? Son iguales. Iguales. Entonces, acá en medio tiene que estar la igualdad, porque son iguales. ¿Hasta ahí todo está claro? Sí. Muy bien. Sí. Hemos aprendido en el primer ejemplo. Cuando dos pares ordenados son iguales, entonces hemos dicho que la primera componente del primer par ordenado, que es 3x más 1, tiene que ser igual a la primera componente del segundo par ordenado, que es 13. O sea, estos dos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Entonces, lo que tú vas a formar en este momento, ¿qué es? Vas a formar una ecuación. Vas a formar la ecuación 3x más 1, que debe ser igual a 13. 3x más 1 igual a 13, porque eso es lo que hemos definido. Y también al ser los dos pares ordenados iguales, también definimos que la segunda componente 17 tiene que ser igual a la segunda componente del segundo par ordenado, que es 2y más 1. Entonces, estos dos también tendrían que ser iguales y ahí formarías otra ecuación. La ecuación sería 2y más 1 tiene que ser igual a 17. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué hemos formado en este caso? Hemos formado dos ecuaciones. Ecuaciones. Utilicen los colores tal cual lo estoy utilizando yo ahí en la pantalla. Color rojo para la primera componente, color azul para la segunda componente. Ya vas a darte cuenta por qué en un instante también cuando trabajemos plano cartesiano. Bien, entonces resolvemos las ecuaciones. La primera ecuación, 3x más 1 igual a 13. El 1 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? A restar. Restando. Quedaría 3x igual a 13 menos 1. Muy bien. ¿Cuánto es 13 menos 1? 12. 12. Muy bien. 12. Y el 3 que multiplica el x, ¿cómo pasa al otro miembro? A dividir. Perfecto. Y ahí tienes 12 A dividir. entre 3. Y la pregunta para ti, ¿cuánto es 12 entre 3? 4. Así es. 4. El valor de x es 4. ¿Se dieron cuenta? El valor de x es 4. Ahora nos vamos a la otra ecuación. 2y más 1 igual a 17. El 1 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Resta. Muy bien. Y ahí tendríamos 2y es igual a 17 menos 1. ¿Cuánto es 17 menos 1? 16. 16, muy bien.
Y el 2 que multiplica al Y, ¿cómo pasa al otro miembro? A dividir. Dividir. Muy 16 bien. entre 2. ¿Y cuánto es 16 entre 2? 8. Muy bien. ¿Cuánto vale Y? Y 8. 8. Muy bien. ¿Y qué me pidieron calcular? Multiplicar X por Y. Muy bien. Como a mí me han pedido multiplicar X por Y, ahí yo digo, entonces, ahí está la flechita, X por Y, ¿a qué será? Simplemente multiplicar 4 por 8. ¿Y cuánto es 4 por 8? 4 por 8, 32. Ahí 32. está lo que nos pidieron calcular. 4 por 8, 32. Listo. Y ahí se termina el ejercicio. ¿Vieron? No estuvo tan difícil, ¿no? Sí. Entonces, los colores al inicio, como ustedes ven, nos ayudan a identificar. Por eso les pedí 2 colores. Un color rojo y un color azul. Esos colores nos ayudan a identificar bien la relación entre la primera y la segunda componente. Entonces, estudiantes, en casa, ustedes van a resolver la número 3, con la misma idea de la número 4. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, teacher. ¿Está quedando todo claro? No, teacher, sí. Bien. Eso se da, esa relación se da cuando los pares ordenados son iguales. Así es. Tú relacionas de esa manera cuando los pares ordenados son iguales. Y como tú ves, un par ordenado tiene primera y segunda componente. Y para que 2 pares ordenados sean iguales, las primeras componentes deben ser iguales y también las segundas componentes deben ser iguales. Bien, entonces, dicho ello, vamos al siguiente ejercicio. ¿Listo? ¿Terminaron todos de trabajar ahí? ¿Terminaron todos o alguno falta? Sí. Sí, teacher, sí, teacher. Pregunta, a ver, pregunta. ¿A alguno le falta? Yo terminé, terminar? teacher. Profe, a mí me falta. Listo, te voy a esperar. No hay apuro. Vayan, si quieren, ustedes vayan resolviendo mientras antes que yo avance la número 2 o la número 2, porque está más sencillita, ¿no? Voy a esperar 30 segundos. ¿Sí? 30 segundos, vayan avanzando la número 2. Otro tipo, ¿no? Listo. A ver, niños, listo. Ahora sí. Vamos al ejercicio 5 y 6. Así que estar atentos, por favor, a la resolución. Bien. La idea en la número 5 y en la número 6 es la misma que en el ejercicio anterior. En este caso yo voy a resolver la número 5 y tú vas a plantear la número 6. ¿De acuerdo? Tú vas a plantear la número 6. A ver, observemos. Si se cumple, ¿qué? Acá, ¿qué me están diciendo que los pares ordenados cómo son? Observa, ¿cómo son los pares ordenados? Iguales. No me tiene que decir literalmente. Basta con que tú veas el signo igual y ya está. Esos 2 pares ordenados son iguales. Entonces, ¿qué hemos aprendido hace un instante? Que para que 2 pares ordenados sean iguales, las primeras componentes deben ser iguales. Entonces, ¿quién tendría que ser igual? ¿Quién me dice? 5x con 23. 5x con 23. Con 25. Con 25, porque es la primera componente. Marquen así de color rojo.
Marquen así como está de color rojo en su libro. Y en el primer par ordenado, ¿quién es la segunda componente? 3 y más 2 más es 2 igual a es 23. igual a 23. Así es. 3y más 2 tiene que ser igual a Es igual a 23. 23. Porque las segundas componentes son iguales. Pinten de azul, por favor, ahí. Bien, entonces lo que tengo que plantear en este caso son las igualdades. La primera igualdad sería 5x tiene que ser igual a 25, porque las primeras componentes deben ser iguales. Y la otra igualdad sería 3y más 2 tiene que ser igual a 23. Bien. A ver, ustedes conmigo. El 5 que multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro? A dividir. Muy bien. Y yo digo 25 entre 5, ¿cuánto sería? 5. Ah, 5. muy bien. O sea que el valor de x es igual a 5. Ya está. Muy bien, profesor. Está saliendo bonito todo. Vamos a la segunda ecuación. En la segunda ecuación, el 2 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? El 2. A restar. Muy bien. Y al restar tendríamos 23 menos 3. 23 menos 3. 23 menos 20. 2, perdón. 23 menos 2. Ah, 21. Ahí está, porque 21. vas a restar el número 2. 21. Y el 3 que multiplica al y, ¿cómo pasa al otro miembro? A dividir. Muy bien. ¿Y cuánto es 21 entre 3? 7. Muy bien. 21 entre 3 es igual a 7. Ya conozco x y ya conozco y. Muy bien, profesor. Entonces, ahí estamos trabajando todo bien bonito, ¿ah? Bien bonito. Así con su nubecita para el 25 de color rojito y su nubecita de color azulito para el 7. Bien. Pregunta para ustedes. ¿Qué me pidieron calcular? El valor de 2x más El valor de Muy 2x más bien. y. Muy bien. Esto nos falta calcular todavía. Entonces, si me piden calcular 2x, 2x significa 2 por x, más y, yo lo único que hago es reemplazar los valores de x e y. Entonces sería así, 2 por x, 2 por 25, así es, miren cómo se escribe, ¿ah? El 25 se coloca entre paréntesis porque va a multiplicarlo por 2, y a eso le sumamos 7, que va al y. Y te pregunto, ¿cuánto es 2 por 25? Profe, ¿no sería 5? Sí, teacher. Ah, perdón, gracias. Disculpen acá voy a borrarlo. Ya me había olvidado de poner el número 2. Gracias por la observación. Yo decía aquí. Listo, yo también decía que tan grande sale. Muy bien, vamos a corregirlo nada más. No hay ningún problema. Entonces, ahí sería 5, muy bien. Y cuando multiplicas, en este caso sería 2 por 5. Gracias. Y multiplicamos, pues, 2 por 5, ¿cuánto sería? 50 y más 7 por sería 10. A ver, observe bien, 57. observe bien. 2 por 5 es 10. 2 por 5, 10 más 7, 17. Ajá, 17. 2 por 5, 10. Y 10 sumado con 7 nos da 17. 17. Ahí está el ejercicio número 5. Bien. Con la idea que tú acabas de trabajar en este ejercicio, tú en casa vas a resolver el ejercicio 6. Y trabaja con la misma idea. ¿Sí? Ya, profesor. Ya, profesor. Bien. Listo. Listo. Ahí está. ¿Quedó claro?
Sí. Muy bien. Sí, teacher. Sí, Muy profe. bien. Sí, teacher. Listo. No está tan Entonces, complicado. parecía complicado. Cuando uno ve la página por primera vez, parece complicado, ¿no? Sí. Sí, cuando yo también vi la página, parece difícil, pero cuando comenzamos a leer un poquito, poco a poco, eso está mucho más sencillito de lo que parece. Es más sencillo por usted, teacher. Es bueno aprender, es bueno explicando. Ay, gracias, hijito. Pero también Bien, pues. ustedes, Después me reviento la cabeza haciendo las tareas. si son buenos alumnos también ustedes, entonces la clase también es fácil de hacerla, ¿no? También es mérito de ustedes. Bien, ahora, con esa idea vamos a trabajar la siguiente página, que es el plano cartesiano, ¿ya? Así que les voy a pedir en 30 segunditos, voy a explicar la diapositiva de paro ordenado, y si se acaba el tiempo se vuelven a conectar. Porque lo que viene ya es un poquito más divertido. Todo es divertido, así que, pero acá van a tener que hacer algunos gráficos y para eso es la regla que les pedí. ¿Sí? Así que, por favor. ¿Y vamos a usar los mismos colores? Claro, van a utilizar los mismos colores porque se aprende con colores. Y bueno, para los gráficos puedes utilizar otros colores. No hay ningún problema. A ver, así que en este momento, niños, vamos a la siguiente diapositiva. Gracias por su participación. ¿Y a alguno le falta terminar de trabajar acá? ¿Todos terminaron? No. Sí, todos terminamos. Muy bien, listo. Sí, profesor. Entonces, ustedes tienen que completar la página 52 y nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, a estar atentos. Listo. Ahora vamos a ver qué es un plano cartesiano. Profesor, dice, un plano cartesiano está determinado por dos ejes perpendiculares. ¿Qué es eso, profesor? No entiendo ejes perpendiculares. Es súper sencillo. Dos ejes que forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, miren el gráfico que está a su derecha. Como tú ves, ahí hay dos ejes. Un eje horizontal. Este es el eje horizontal. Vamos a recordar, ¿no? Le voy a pintar de color rojito para que te vayas familiarizando. Eje horizontal es que recibe el nombre de eje de abscisas, o también llamado eje X, donde van las primeras componentes. Ahora ya sabes que las primeras componentes van ¿en qué eje? En el eje X. Eje X. Así es. En el eje X, llamado eje de las abscisas. Y también un plano cartesiano tiene otro eje, y lo voy a pintar de color azul. El eje vertical, llamado el eje de las ordenadas. O también eje Y. Eje Y. En el eje de las ordenadas van las segundas componentes. A ver, entonces, profesor, en el eje de las abscisas, en el eje X, siempre se ubica la primera componente y en el eje de las ordenadas siempre va la segunda componente de un par ordenado que acabas de ver. Ahora vamos a aprender ello. Dice, en ambos ejes, acá nos dice, en ambos ejes se ubican los números naturales partiendo del 0, tal como ves en la figura que está a la derecha. Profesor, tiene razón, ¿no? Siempre se parte del 0, o sea, desde este vértice, desde aquí. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en un instante? Vamos a ubicar puntos en el plano cartesiano. Mira con mucha atención cómo hemos ubicado este primer punto, el punto P, 6, 4. A ver, profesor. Profesor, Dígame. mi pantalla se quedó... ¿Se quemó? No, mi pantalla se quedó laseada y solo puedo mover mi mouse. Ya. Entonces,
lo que tienes que hacer es salir de la clase y volver a entrar al Zoom. Ya cuando se congela es porque hay un problema de señal de internet. A ver, ya nos queda menos de un minuto, entonces vamos a volver a ingresar todos de inmediato, ¿de acuerdo? Ok, profe. Para explicarles este ejemplo que está ahí en el monitor y luego entrar a la página 53. Así que nos conectamos de inmediato, niños. Ok, profe. Ok, profesor. Profe. Profe.